el Señor nos da hoy, y es el libro a los Hebreos. Y quisiera que juntamente con usted pudiéramos darle gracias a Dios porque pudimos compartir el capítulo 1. Dios nos permitió un tema bastante denso y para nada fácil, pero con la ayuda de Dios pudimos darlo, y esta vez capítulo 2 vamos a empezar hoy. Pidámosle a Dios que nos ayude. Señor, queremos manifestar que la palabra es inspirada por ti, iluminada por ti para nosotros, que los dones y los ministerios buscan dar la gloria a tu nombre y beneficiar a los demás. Pedimos que en esta mañana tú bendigas a tu pueblo, abras el entendimiento, quites las cargas de ellos, tomes por amor de tu nombre el entendimiento de ellos y lo aclares cosas, motives, sobre todo que sus corazones sean movidos por la verdad bíblica a tomar decisiones, a volver de corazón a ti. Lo agradecemos en Cristo Jesús, amén. Bueno, Hebreos entonces nos ha presentado al Señor Jesucristo, como ha dicho el capítulo 1, como heredero, creador, redentor e intercesor. En el cielo ahora intercediendo, que aunque, como dijimos anteriormente, técnicamente se hizo inferior a los ángeles. Técnicamente se hizo inferior a los ángeles al tomar forma de hombre y siervo, sin dejar nunca de ser Dios, y retomó su lugar de gloria al cumplir su misión voluntaria. La misión de él fue voluntaria, hablándonos de la deidad del Padre y el Hijo, de su divinidad. Fue el deseo del Padre salvar y fue el deseo del Hijo hacerlo. Y él dijo: a mí nadie me quita la vida, sino que yo la pongo por ellos voluntariamente, manifestando el mismo deseo que estaba con el Padre, y de forma voluntaria se entregó, y fue perfecto su sacrificio al salvarnos. Y este Jesús fue el autor de la vida. Todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Y la Biblia dice que Él es creador de la vida. Él nos dio tanto el bios como el neuma. Cuando creó al ser humano, Dios del polvo de la tierra lo formó y sopló aliento de vida, dio imagen y semejanza de Él al hombre, y su imagen y semejanza fue por medio tanto del hombre como de la mujer. Una imagen y una semejanza por medio de varón y hembra los creó, de manera que en Cristo no hay varón ni mujer, sino todos son uno en Él, con diferentes roles. Y ese autor de la vida, luego de que el hombre, el primer Adán, falla, cae en pecado, queda separado de Dios, entonces viene por su Santo Espíritu para darnos esa reconciliación con el Padre. Jesús fue el autor de la vida y es recibido o rechazado. Y ese es el título para esta día: recibido o rechazado. Y Hebreos capítulo 2 versículo 1 al 4 dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? En esto nos ocuparemos, en este texto nos ocuparemos en el día de hoy.
Y lejos de que la vida cristiana sea un paseo o sea colmada de reposo, realmente el que viene a ser cristiano se convierte en un soldado porque está bajo una tremenda batalla que nos va a mantener tanto despiertos como activos para no vivir como si no tuviéramos la vida nueva, o para no vivir como en ocasiones hemos vivido y algunos han permanecido en esa condición de derrota. Cristianos derrotados espiritualmente, que son poco relevantes dentro del mundo por ser cristianos y son poco relevantes dentro del reino espiritual, la iglesia y su desarrollo, porque no son llenos de Dios. Entonces vamos a mirar en esta mañana 3 enfoques de la salvación que da el autor en el texto. El primer enfoque es reflexivo. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos. Reflexión por lo oído. Por tanto, es necesario que con más diligencia, y escuche, no es con diligencia. Nosotros, si vemos a alguien diligente, pues podríamos llegar a reconocerle y felicitarle, pero aquí no es suficiente la diligencia. Hay que ser más que diligente en cuestiones tan fuertes como una salvación que nos describe el autor como una salvación grandísima. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Pues llama la atención que un autor escribiendo tanta espiritualidad pueda reflejar la debilidad que le acompaña. No sea que nos deslicemos, no sea que ustedes se deslicen, sino que él se encuentra en batalla para precisamente no deslizarse. Cuando dice por tanto o en consecuencia de las descripciones hechas acerca de una frase que usted va a encontrar en Hebreos 12 versículo 1, que dice: el autor y consumador de la fe. Por esas descripciones hechas acerca de ese autor y consumador de la fe, Jesucristo hombre, muerto por nuestros pecados y resucitado, o como el devocional nos lo dijo en estos días, que Cristo, 1 Corintios capítulo 15, lo que es el evangelio, que Cristo murió conforme a las escrituras, que fue sepultado y que resucitó conforme a las escrituras y apareció a más de 500 hermanos, y de últimas me apareció a mí, que soy como un abortivo, y más que eso, que perseguí la iglesia del Señor. Entonces, ¿por qué no recibirlo? ¿Por qué no recibir a Cristo? Aquí hay simpatizantes, aquí hay curiosos también, aquí hay creyentes como curiosos. Y una pregunta que usted se podía decir: ¿por qué yo no creo en Cristo? ¿Por qué no he llegado a la satisfacción de creer en Él? ¿Por qué no recibirlo? Bueno, la Biblia también responde esa inquietud. Nos va a decir que tiene que ver con usted, pero no tan solamente con usted, sino también con lo que lo domina o con quien lo domina. Usted es dominado por una fuerza oscura espiritual. Por eso el evangelio, las buenas nuevas de salvación, no hallan cavidad en su vida, sino simplemente es un intelectual que viene y dice: hay razón en ello, pero no le es suficiente para su conversión, porque su corazón le es necesario que le sea entregado a Dios o no. Solamente su corazón, o de lo contrario no servirá. Segunda de Corintios 4, 3 al 4 dice así: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos o no creyentes, para que no les resplandezca
la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Por qué no creer? ¿Por qué no recibirlo? Que es tan grande, hermanos, la magnitud del pecado, que no deja que la magnitud de la grandeza de ese Dios que hemos descrito como amo y dueño del universo, heredero y creador de todo, pueda penetrar un simple corazón y un simple entendimiento que está escuchando la verdad de Dios, pero que no puede recibirla. El pecado nos separó de Dios, por lo cual es imposible recibir este evangelio, sumado al mismo, al principal de los custodios para que usted no reciba el evangelio, el príncipe de este mundo, el Dios de este siglo, que no le deja escapar a usted de la esclavitud que usted tiene a su propia creencia. Porque alguno podría decir: yo no robo, yo no tomo, yo no adultero, pero yo no creo. Y solo el que cree es salvo. El que no cree ya ha sido condenado porque no creyó en el enviado de Dios. Y este custodio llamado el diablo, que vino a matar, robar y destruir, no le deja escapar de la esclavitud y de la muerte. Pero claro, nosotros tenemos que ser sensatos y no decir: ¿cómo es posible que la gente no crea nuestro anuncio? ¿Cómo es posible que la gente no crea lo que se le predica de la Biblia? Porque haríamos bien en acordarnos que en tiempos pasados nosotros estábamos sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en este mundo, ajenos al pacto de vida. Y nosotros, ¿a cuántos les predicaron el evangelio? A mí me predicaron el evangelio durante algunos años, me predicaron el evangelio, pero el príncipe de este mundo había cegado mi entendimiento. Efesios 2, 1 al 3 nos dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Muertos, no moribundos, sino muertos. Y un muerto no ve, un muerto no oye, un muerto no siente. Es un muerto. Y efectivamente no oíamos la voz de Dios, o algunos de ustedes no oyen la voz de Dios, no pueden ver el reino de Dios invisible y no pueden experimentarlo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Que los delitos y pecados son la condición de muerte, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Repita: en otro tiempo. Entonces no podemos seguir viviendo así como lo describe o lo va a describir ahora Efesios, el apóstol Pablo. Vivíamos en otro tiempo. ¿Cómo vivíamos en otro tiempo? En los deseos de nuestra carne. ¿Vive usted en los deseos de su carne? Lo que le dice su humanidad. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿Hace usted lo que su pensamiento le dice? Cuando usted hace lo que su pensamiento le dice, usted sencillamente se hace igual a Dios. Porque usted es Dios para sí mismo. Cuando usted no se somete a la palabra de Cristo, a la palabra de Dios, sencillamente usted evidencia el porqué de la separación de Dios con usted. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos, dice Dios. Haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza. ¿Qué sucede con el que hace lo que piensa y lo que quiere? En su propia justicia, en sus propios valores éticos o morales, sea que no le hagan mucho daño a los demás, pero al fin y al cabo propios y absolutos como únicos o exclusivos como si fueran Dios. ¿Qué sucede? Son por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hijos de ira, lo mismo que los demás, independientemente del pecado que sea. De esta condición
y destino, Dios nos salvó. ¿Podremos deslizarnos acaso? Pues al parecer sí, porque el autor de la epístola o de la carta está hablándole a un grupo de creyentes que venían del judaísmo y conocían la palabra, y también le está hablando a algunos que se convertían a Dios e ignoraban el judaísmo, simplemente hacían una profesión de fe. Está diciendo Hebreos: somos llamados a ser diligentes y no descuidados. Diligentes, atentos, enfáticos en cuanto y enfocados en cuanto a lo que Cristo es y en cuanto a lo que Cristo hizo, y atentos, por supuesto, a todo lo oído. Las personas no se lanzan de pronto al precipicio. Un creyente no cae de su firmeza de un momento a otro. Se van deslizando sencillamente, ignorando tanto el consejo de Dios como el acompañamiento de Dios en su consejo. ¿Qué quiero decir esto? Por ejemplo, Proverbios 3:21 dice: hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo. Guarda la ley inspirada por Dios y el acompañamiento permanente del Espíritu, preservando la Sagrada Escritura para el mundo y en nuestros corazones. Que no seamos, y hay un par de ilustraciones, una da John F. MacArthur y otra da comentario de estos tiempos, y una la da Juan Calvino en 1546 en su primer comentario de la carta de Hebreos, enviada a un gobernante con el fin de que la leyera. La ilustración que usa MacArthur es la de un barco, y la resumí, no la copié textualmente, sino la resumí. Él habla de que no seamos como un barco, atendiendo al concepto de ser diligentes y estar atentos para no deslizarnos. Que no seamos como un barco que se va deslizando sin que se percate el marinero. No se dio cuenta cómo el barco fue llevado por aguas peligrosas o hacia aguas peligrosas. Y la ilustración de Juan Calvino como una vasija de agua, pero una vasija de agua con agujeros, que le es vertida el agua permanentemente, pero se echa a perder. Y eso era lo que pasaba con los judíos que estaban escuchando. Y es lo que pasa para los pastores, y principalmente los pastores, los líderes y aquellos hermanos que llevan muchos años en la fe. De pronto la vasija se rompe y las aguas empiezan a ir sin que retengan el provecho que les ha sido dado. Proverbios 14:15 dice: el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Y debemos andar permanentemente como avisados y no como simples. Algunos empezaron como avisados. Sus primeros pasos en la vida cristiana fueron muy atentos, pero realmente su vida actúan como completos simples. Si la palabra no entra, hermanos, y transforma, estamos deslizándonos. Si no mantenemos los cambios, estamos deslizándonos. Y no es la palabra la que se desliza, somos nosotros, los oyentes, los que nos deslizamos. Romanos capítulo 9 versículo 6, recordando antes de leerlo que está escrito esta carta para creyentes que conocían la ley y el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, y creyentes que no lo conocían pero empezaban a conocerlo y aclarar muchas cosas en sus vidas. Romanos 9:6 dice el apóstol Pablo: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, no todos los hijos de los cristianos, no todos los hijos de los pastores, no todos los hijos
de Israel son israelitas. Están como israelitas. Tienen la reputación de pueblo, pero no son del pueblo. Diciéndonos en esta mañana que algunos de ustedes son y que algunos de ustedes de pronto o de nosotros no somos. Que una experiencia con Dios es la que debemos tener o nada nos servirá. Enfoque de la salvación. Número 1 decía: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a lo que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Reflexión por lo oído. Segundo enfoque: retribución por lo omitido. Retribución por lo omitido. Hebreos 2:2 dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, primero que todo, fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Qué sucederá a los que no creen en el mensaje de las buenas de salvación y lo rechazan, o a los que pretenden haberla creído y con su vida y con sus actos realmente están rechazando? Tienen apariencia de piedad, pero niegan completamente el poder de la piedad. Pues lo primero que nos va a decir que esta palabra fue dicha por medio de ángeles y fue firme, fue respaldada, y a tal punto que había tanto promesa como consecuencia de no hacer. Y aparecen los ángeles otra vez. La Biblia, hermanos, debemos recordar que es inefable e inerrante. No tiene error, es infalible. Los ángeles fueron claves para que la palabra llegara hasta Israel. Es lo que el autor viene diciendo. No hay muchas referencias. No nos podíamos quedar mucho tiempo ni yo decirle que lo que le voy a hablar hoy le quedo debiendo porque sé más. No, creo que hay un límite para hablar acerca del acompañamiento de los ángeles en la revelación y los mensajes de Dios. El Salmo 68:17 nos hablan de esos ejércitos espirituales que tiene Dios, y que por alguna razón Dios quiso hacerles partícipe a estos ángeles de su proceso de comunicación con su pueblo. Salmo 68:17: los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. En aquel monte donde se escribió la ley estaban los ejércitos de Dios, huestes al lado de la gloria del Señor. Que la gloria del Señor opaca la importancia que ellos tienen. Sin embargo, Dios permite que ellos estuvieran en semejantes escenarios, como cual nos acordamos: la manifestación de Dios en el templo, la visión que tuvo Isaías, y sus ángeles solo podían cubrir con sus alas frente al refulgente brillo de la gloria del Señor. Pero el Señor los había hecho partícipes de tan acto celestial manifestado en la visión del profeta Isaías. Allí estaban los ejércitos de Dios, huestes al lado de la gloria del Señor, viéndolo entregar o participando, entregando la verdad, sin que ellos participaran en una deliberación o cosa semejante. Simplemente eran ejecutores de la palabra del Señor. La Nueva Traducción Viviente de Deuteronomio 33:2 dice: el Señor vino desde el monte Sinaí. Y pienso que de seguro los conocedores de cristianos ahora de la historia de Israel podían tener en cuenta estos textos o esta historia. El Señor vino desde el monte Sinaí y se nos apareció en el monte Seir,
resplandeció desde el monte Parán y llegó desde Meriba a Cades con llamas de fuego en la mano derecha. ¿Cómo nombró Hebreos capítulo 1 a los ángeles, servidores, ministros y llamas de fuego? Llamas de fuego. Por lo menos aparece un ángel. Pero luego en el Nuevo Testamento, cuando ahí está el sermón de Esteban, antes de morir, apedreado por el mismo pueblo de Dios, porque ¿cómo contarle toda una historia en la evangelización perfecta que hace Esteban desde los comienzos y los lleva por toda la historia, si no fuera que estuviera frente a un pueblo que conocía la historia judía? Entonces está Esteban, y entre uno de sus apartes hablando de los ángeles como participantes de la comunicación de los oráculos de Dios. En Hechos 7, 38, 39 y el verso 53 dice: este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabra de vida que darnos, al cual nuestros padres, y empieza a hablar que si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, aquí ya empieza a hablar, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, y nos va a hablar que así sucedió en el pasado, advirtiendo a ese pueblo y hoy confrontando a la iglesia. Dice: al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. En sus corazones, ¿cierto? Ellos estaban con toda la ceremonia judía, con todos los rituales, pero su corazón no estaba ahí. Su corazón le pertenecía a otro. Verso 53: vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no las guardasteis. Pues que el autor está diciendo, bueno, se dio la palabra de Dios, la ley, también por disposición de ángeles. Hoy Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en los posteros tiempos nos habla por el Hijo. Y empieza a hablar y a comparar y a mostrarnos, y quizás a preguntarnos si en el Antiguo Testamento la santidad de Dios era mayor y la pecaminosidad del hombre que en el Nuevo. ¿Por qué? Miremos lo que pasaba en el Antiguo Testamento. Si ellos rompían la ley los rompía a ellos. Si ellos rompían la palabra los rompía a ellos, los desmenuzaba. Y así ocurrió con algunos. Debemos recordar que no eran la grandeza de muchos pecados, porque entre nosotros hay comparación de pecados, pero allá muchos murieron por transgredir sencillamente la ley en cosas aparentemente que para ellos fueron descuidadas y para nosotros son insignificantes, irrelevantes o no graves, para de pronto no ser tan fuerte. No son tan graves esas cosas para nosotros, como cuáles: violar el día de reposo. Para otros, cometer actos de inmoralidad. Vayámonos metiendo, por favor, pensando en esos pecados. ¿Cómo es mi actitud hacia el día de reposo? ¿Cómo es mi actitud en mi vida íntima, en la vida moral? ¿Cómo es? ¿Y qué concepto tengo de ello? Tomar el nombre de Dios en vano para mentir.
Números 15:30 nos va a hablar de otro pecado, o que de pronto en ese pecado está contenido todos los demás pecados grandes y pequeños. Si tal cosa existiera. Deuteronomio, Números 15:30, mas la persona que hiciere algo con soberbia. Si hiciera algo con soberbia, y le voy a decir más, si en ese tiempo, si alguien hacía algo bueno con soberbia, bueno, ¿sabe lo que es darle a alguien una ayuda o llegar al tabernáculo en esa época a cantar y actuar con soberbia? ¿Qué fue lo bueno? Fue al tabernáculo. ¿Qué fue lo bueno? Vino a la iglesia. Pero ¿qué actitud tiene? Soberbia. Soberbia. La persona que hiciera algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. El soberbio ultraja a Jehová. El que es soberbio con su papá, con sus autoridades, ultraja al Señor. Esa persona en ese tiempo será cortada de en medio de su pueblo. ¿Cuánta severidad? Entonces diría uno, eso es demasiado severo. Por eso me agrada más el Nuevo Testamento. ¿Será tal que Dios nos permita pensar de esta forma? Para Dios, estos pecados hacían que se cortara del pueblo, por ejemplo, algo del día de reposo. Cortar leña deliberadamente, cortar leña deliberadamente en el día de reposo. La gente moría. No somos conscientes de la santidad de Dios y por lo mismo no somos conscientes de la gravedad de nuestros permisos o pecados. Santiago 2:10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿Cuál sería la retribución? ¿Cuál fue la retribución de ellos? Recuerda 1 Corintios 10, dice que unos tentaron a Dios y cayeron en el desierto. Recordemos qué les pasó a los que la rebelión de Coré. Se abrió la tierra y los tragó. ¿Qué pasó con los ministros Ofni y Fines que ofrecieron un fuego extraño al Señor? Fueron consumidos. ¿Qué podíamos decir de algunos creyentes que en verdad no lo son? Que un infierno les está esperando. ¿Cómo escaparemos? Nos va a decir ahorita. Y en Mateo 25:41 nos va a hablar que ese infierno no es por lo cometido, sino por lo omitido. Mateo 25:41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos. Ustedes tienen esa condición de malditos. En esa condición han estado y en esa condición morirán. Dirá a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Que el diablo y sus ángeles, la tercera parte que cayó en su rebelión, les está esperando y nosotros somos parte de ese combo por si al caso estuviéramos en los mismos caminos de rebelión a la palabra de Dios. Entonces para nosotros es nada hablar del día de reposo. Salvo, siempre salvo. ¿Qué importa la actitud que yo tenga con el día de reposo?
¿Qué importa que haya dicho el Señor, 6 días trabajarás y uno lo guardarás para mí? Si bien el día de reposo ha sido el día de reposo ha sido hecho para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Ustedes no entendieron que el reposo que yo les daba era para que mi gloria fuera vista en ustedes y esa gloria se dejara ver. Que es mi día santo, que no es para que ustedes hagan lo que quieran con el día santo. Nos conviene no tener en cuenta la carta de los hebreos. ¿Qué hacemos con la inmoralidad? ¿Qué hacemos con los que persisten en la pornografía? ¿Qué hacemos con los que persisten y guardan una cara frente a la iglesia y no superan sus crisis, diciendo que Dios santifica y su sangre nos ha sido dada para limpieza y restauración y fortaleza, jamás para que permanezcamos practicando el pecado? Porque si practicamos el pecado, la Biblia dice que somos del diablo y no de Dios. Punto. Y más cosas. El lugar ha sido preparado para los incrédulos, para los que no creen, para los que omitieron. ¿Qué omitieron en este Mateo 25:41? Tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Estaba enfermo, no me ayudaste, no me visitaste. Estaba en la cárcel, no fuiste. Que la evidencia de merecer el infierno está aquí reflejada en que nosotros solamente pensamos en nosotros. Como dijo el apóstol Pablo en Colosenses, que cuyo Dios es su propio vientre y que solo piensan en lo terrenal. Si usted solo piensa en lo terrenal y si usted piensa solamente para usted, el reino de Dios no le ha amanecido. La presencia de Cristo no está en usted. Está en desgracia, porque su Dios es su propio vientre. Ellos no pusieron sus vidas, sus dones y sus posiciones a su servicio. Enfoque de la salvación. Número 1. Reflexión por lo oído. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a lo que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Número 2. Retribución por lo oído. Por lo omitido, gracias. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Justa retribución. Número 3, renovación por lo obtenido. Cristo hizo una salvación gigantesca que lo que produce en nosotros es una renovación. Pero nos confronta diciéndonos si estamos en esa salvación, si somos del pueblo de Dios, si somos verdaderos cristianos. Hebreos 2:3a, continuando en hilo con lo que viene diciendo, dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos? Es una pregunta retórica. No escaparemos. No escaparemos aunque nos hayan dicho que la salvación no se pierde. Motivo de otro tipo de estudio. No le estoy diciendo que sí ni que no. Estoy diciéndole que el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y por consecuencia apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. No escaparemos. Señor, en aquel día dirán: Señor, en aquel día
Dirán: Señor, yo en tu nombre fui a la iglesia. Pues iba, a veces sí, a veces no. En tu nombre serví por ahí, a veces sí, una temporada sí, otra temporada no. En tu nombre, Señor, oré, en tu nombre leí la Biblia, en tu nombre fui a la congregación, en tu nombre por ahí. El Señor dirá: no les conozco, hacedores de maldad, apartaos de mí. Apartaos de mí. Ustedes tampoco escaparán. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Y al que mucho se le da, mucho se le demanda. Por eso es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Por los que oyeron de Cristo, después por los otros. ¿Y qué con los que no escucharon de Cristo? ¿Cómo van a ser condenados? Estos recibieron la revelación especial. Cristo les fue anunciado, les fue predicado y tuvieron acceso a esa palabra. ¿Y los otros qué? La revelación natural fue la que los rigió, teniendo cosas naturales como que el hombre, lo que le fue dado en su naturaleza, eso le corresponde vivir. El hombre nació como hombre, no para que él disponga y cambie las cosas. La mujer, lo creado, los cielos, la tierra, la lógica, la conciencia, los razonamientos. No hablando que con eso se lleguen a salvar, sino más diciendo que confirman su sentencia de estar separados de Dios. Romanos 2, 8 y 9. Pero ira y enojo a los que son contenciosos. ¿Quiénes son con los contenciosos? Ahí sigue lo que sigue. ¿Quiénes son los contenciosos? Lea la siguiente frase que viene: y no obedecen a la verdad. ¿Quiénes no obedecen a la verdad? Los contenciosos. Los que se oponen, los que dicen: eso dice tu palabra, pero eso digo yo. No te creo, Dios. Quizás no lo hagan con esa actitud. Quizás sean como el hijo que dice: dos hijos, narra la parábola. Al uno le dijo: hijo, ve. Y dijo: yo no voy, y fue. Y otro dijo: yo voy, y no fue. Que hay muchos que dicen: yo voy, aquí estoy, Señor, pero no van, pero no están, sino que obedecen a la injusticia. Obedecen a la injusticia. ¿Por qué obedecen a la injusticia? Porque no son de Dios. No son de Dios, por eso obedecen a la injusticia. ¿Y qué sentencia hay? Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Sobre todo. Pensaban que por ser judíos se iban a escapar. Pensaban que por ser cristianos Dios no les iba a tener en cuenta. Más les va a tener en cuenta. Primeramente al judío. El judío primeramente. El cristiano primeramente. Y también el griego. También el que no es cristiano. Estamos advertidos al conocer tanto la puerta como el camino. Jesús es tanto como puerta como camino. No es el inicio de algo y el abandono, sino es el inicio y la continuidad en sus caminos. Y esa salvación, como les decía, genera renovación. Esa salvación, y voy aterrizando, fue anunciada, fue confirmada y fue testificada. ¿Cómo es? Es una salvación que fue anunciada, confirmada y testificada. Bueno, es lo que dice el texto de Hebreos. Primero nos habla de su anuncio. Fue anunciada. Hebreos 2, 3b, la cual, esa salvación tan grande que no debemos descuidar para no escapar del juicio, que no escaparemos, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor. Porque hablar de primeramente por el Señor estará volviéndonos a volver de forma interpretativa
a desde los inicios cómo se profetizó acerca de la venida de Cristo, posiblemente alguien podía interpretarlo que sí, porque el Señor fue la palabra que revela, pero aquí nos está hablando de un contexto, años 60 más o menos, escrito la carta, la epístola de los Hebreos, y nos habla de unas 2 décadas, casi 3 décadas atrás. Algunos todavía vivían y recordaban lo que habían visto, oído, rechazado al principio, luego recibido de un tal Jesús que vino y se hizo hombre, al cual ellos creyeron. Y ellos alcanzaron a ver el testimonio de algunos, alcanzaron a oírlo y contarlo a sus hijos. Ese testimonio de que Jesús dijo ser Dios, lo cual es totalmente relevante para este estudio. Juan 10, 36 al 38. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy, y vimos lo que significaba Hijo de Dios para los hebreos. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis. Mire esa aproximación, conocer y creer que el Padre está en mí y yo en el Padre. La salvación fue anunciada por el Señor, pero también dice que la salvación fue confirmada por los que la oyeron. ¿Quiénes la oyeron en su tiempo? ¿Y qué escritos por ahí empezaban a correr de forma oral o de forma escrita por pergaminos? Bien, tenemos los evangelios como Mateo, Marcos, Lucas, Juan, pero también tenemos los escritos de Pedro. Ellos lo oyeron y confirmaron, como decía nuestro devocional, y apareció a muchos, los cuales confirmaron que resurrección hubo. No todos fueron incrédulos. Una minoría creyó, una minoría obedeció, entre ellos el apóstol Pedro, a quien Jesús le dijo: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. Hay momentos en nuestra vida que somos zarandeados y apartados. Pero mire lo que dice el texto. Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado por ti la eficiencia de la oración y la intercesión de Cristo, no ahora, sino desde siempre. Yo he rogado por ti para que no te falte la fe. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Confírmalos. Eso fue lo que hizo en Hechos 2, 22, 23 el cobarde, el mundano Pedro. Ahora ha entendido la salvación. Hechos 2, 22 al 23, en su sermón, entre otras, dice: varones israelitas, Pedro el apóstol a los judíos, varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Ustedes han sabido ese testimonio, estaba desde antes y él anduvo en medio de ustedes. Eso es lo que Dios le va a decir a ustedes y a mí. Mi palabra y mi conocimiento estuvo entre ustedes. A este verso 23, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Encontramos el apóstol Pedro
siendo luz y confirmando su salvación. Con un mensaje de profeta, el profeta anuncia y denuncia. Él está denunciando a ese Jesús. Está denunciando el pecado de la gente frente a Jesús y está anunciando o les habla de lo que les fue anunciado y está denunciando su pecado. Como de seguro hoy el Espíritu Santo está haciendo lo mismo aquí. Salvación anunciada, salvación confirmada y salvación testificada, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios, diversos milagros, repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Pues si Dios involucró a los ángeles, cuánta grandeza hay y gratitud en que nos haya involucrado a nosotros y hoy testifique juntamente con nosotros. Juntamente con nosotros está testificando una salvación tan grande. Está testificando con su iglesia. Y así lo hizo. Por ejemplo, por Pablo y por Bernabé, Dios testificó. Por tanto se detuvieron, Hechos 14:3, por tanto se detuvieron allí mucho tiempo. ¿Qué hicieron mientras se detuvieron mucho tiempo? Acompáñenme. Hablar con denuedo la palabra de Dios. Hermanos, quizás usted no tenga razón de vivir.